Hola amigos, yo soy Flash y como lo ven en el título de este video, hoy voy a hablar de todas las adaptaciones live action que se han hecho del personaje de Supergirl. Obviamente iremos desde la primera hasta la última que fue Sasha Calle en la película de The Flash. Del Millie Alcock todavía no voy a hablar porque pues digamos no ha debutado como tal, entonces no voy a hablar de ella en este video. Luego hablaré como tal sobre lo que sabemos de la película pues unas semanas antes para que vayan informados sobre lo que podemos esperar de esa película. Pero mientras pues nos vamos a enfocar a las únicas cuatro que hemos visto como tal, así que espero les guste este video. Y de aquí pasamos a la primera, que nos vamos hasta 1984 con la película de Supergirl, que fue la primera versión live action del personaje. Esta versión está enfocada pues dentro del universo de Christopher Reeve. Bueno, supuestamente tiene que estar en ese universo porque querían pues explotar un poco la franquicia de Superman de Christopher Reeve, ya que tuvo muchísimo éxito él por su cuenta por las dos primeras películas que hizo. Así que bueno, quisieron darle un enfoque también a lo que es su prima, ¿no? O sea, como expandir un poquito el lore de Superman en esa franquicia, pero pues sí, obviamente no salió como se esperaba. Pero lo que se quería hacer es que también Christopher Reeve saliera en esta película, lo cual no sucedió así. Pero sí se menciona como que es la prima de Superman. Y además tenemos pues ahí como un póster en una escena donde vemos tal cual al Superman de Christopher Reeve. La película fue dirigida por Jenot Schwark, que creo que así se pronuncia su apellido, quien también dirigió la película de Tiburón 2. Como se los digo, esta película buscaba pues tal cual tener el mismo tono pues fantástico, fantasioso, ligero, cómico del Superman de Christopher Reeve. Pero pues bueno, les digo que no funcionó del todo, más que nada por la recaudación de taquilla que tuvo. La actriz que escogieron para Supergirl en esta película fue Helen Slater, que en su momento ella tenía 19 años, por lo cual se convierte en la actriz más joven hasta el momento en interpretar a este personaje. Y sí, obviamente por el físico que tiene, se ve un poquito más grande, pero no. Esta actriz en su momento pues tenía 19 años, obviamente cuando se estrenó la película pues ya tenía 20. Pero sí, como tal, Helen en su momento y hasta la fecha pues sigue siendo la actriz más joven que ha interpretado al personaje. Como tal, la película pues comienza en Argo City, pues, la ciudad pues, donde Supergirl creció en Krypton, una ciudad que sobrevivió a la destrucción del planeta, pues gracias a que estuvo protegida en otra dimensión, algo similar a lo que vemos pues en los cómics, algo que igual podemos ver o esperar en la película de Supergirl de este año, y pues como tal no tiene como 100% el mismo origen, solamente hay un artefacto que se llama Omagedron, creo que así se pronuncia, que pues mantiene como tal pues vivo ese pedazo de la ciudad, pero se pierde y se va pues a la Tierra, por lo cual Kara viaja hacia allá para buscar ese artefacto y así evitar que pues Argo City se destruya. Pero bueno, Kara una vez en la Tierra pues trata, así como le digo, recuperarlo para salvar a pues su pueblo, pero pues aquí en la Tierra pues adopta la identidad humana de Linda Lee, que eso también es una referencia a los cómics y pues también se hace pasar por un estudiante pues de internado. Bueno, aquí como tal se enfrenta a una villana, una bruja que pues encuentra el artefacto y que con eso quiere dominar el mundo y todo eso. Obviamente Kara pues tiene los mismos poderes que Superman, se trata de adaptar a ellos, incluso pues vemos escenas de vuelo y todo eso. Como tal la película pues en versión cine dura 124 minutos, pero hay una versión extendida para televisión que dura 138 minutos. Y aquí va porque fue un fracaso porque como tal la película costó 35 millones de dólares más o menos por ahí y solo recaudó alrededor de 14.5, casi a los 15 millones, o sea, muy poquito, ni siquiera hizo la mitad de su presupuesto, por ende pues la película se consideró un fracaso, ya no se expandió más la franquicia con ella, ya no se juntó esa Supergirl con el de Christopher Reeve, su Superman de Christopher Reeve, aunque si lo vemos en la escena de donde vemos todo el multiverso en la película de The Flash, ahí sí vemos que los dos comparten pantalla, aunque sea por CGI, se da a entender que los dos son del mismo universo. Y de ahí nos pasamos a la siguiente versión de Supergirl, que es la que salió en la serie de Smallville en la temporada 7. Si me lo preguntan, para mí esta es la mejor adaptación que se ha hecho del personaje hasta ahora en live action, porque tiene todos los elementos de Supergirl en los cómics,
Sí es más un poquito más ruda, le cuesta trabajo adaptarse a las costumbres de la Tierra, por lo mismo que llega pues ya grande, ya está acostumbrada a tener una vida digamos más avanzada en su planeta. Para ella aquí es como estar pues en la prehistoria. Y sí, se los digo, es más impulsiva, más ruda, como que cuestiona muchas cosas que hace Superman, obviamente porque Superman pues se crió desde niño, entonces tiene otras costumbres, pero para mí siento que es la mejor adaptación que se ha hecho del personaje, sí, con su presupuesto muy bajo y siendo una serie de televisión, pero pues es Smallville, es una serie que impactó a muchísima gente en el mundo, pues duró casi 10 años, o más bien duró 10 años, pero pues para mí sí, es la mejor adaptación que se ha hecho hasta ahora. Esta versión de Supergirl fue interpretada por la actriz canadiense Laura Vandervoort, que en su momento, cuando fue elegida o cuando debutó, que fue en la temporada 7, ella tenía 22 años, o sea, sí estaba todavía, digamos, dentro del rango joven para ser Supergirl, pues con la edad, pues sí se le daba. Y como tal, su historia es similar, enviada desde Krypton para proteger a Kal, para que, digamos, no se quedara pues solo, ¿no? Pero su nave quedó suspendida durante muchos años, por lo cual cuando ella llega a la Tierra se da cuenta pues que Clark ya es un adulto, que ya no necesita su protección, lo cual ella pues pierde un poquito el rumbo, su propósito de lo que iba a hacer en la Tierra. Entonces, como se los menciona, empieza a adaptarse a las costumbres de la Tierra, es más impulsiva obviamente, es una personalidad diferente a la de Superman. em, Obviamente, pues sí, tiene los mismos poderes que él. Entonces, para ella todo es muy nuevo y sobre todo siendo alguien ya mayor, volverse a acostumbrar a una vida diferente es como volver a nacer, pero pues ella sigue teniendo pues sus recuerdos, ella quiere mantener viva lo que es su herencia kryptoniana, algo que le dice a Clark que también debería hacerlo, pero pues él como no conoce nada de eso y no es que no le importe, pero no está como que vinculado de alguna forma emocionalmente con su herencia como para estar ahí. Solamente vemos la historia de Clark que pues sí, obviamente va descubriendo poco a poco quién es. Ya todos conocemos la historia de Superman, pero pues sabemos que él está más vinculado emocionalmente con la gente de la Tierra como tal. Como tal, Kara, pues en esta adaptación llega a enfrentar algunos villanos como el Brainiac, también la búsqueda de su padre Sorel, que es una historia pues diferente a los cómics. Hay pues pérdida de memoria. Clark trata de recuperar, o trata de ayudarla a recuperar su memoria para saber quién es. Y como tal apareció en 14 episodios totales de la serie, repartidos en la séptima, octava y décima temporada, que en la décima, como era la última, pues fue la última vez que vimos a Kara. Y como tal, pues ella se despide de Clark, lo apoya en su camino para convertirse en Superman. Pues lo que se tiene como teoría es que al final Kara, al irse por su propio camino alrededor de todo pues el universo, saber qué encuentra por ahí y dejar que Clark haga su camino en la Tierra porque pues, es lo que él quiere. Muchos tienen la teoría que a lo mejor ella pues por ahí pudo viajar de alguna forma al futuro con la Legión de Superhéroes, algo que pues también sucede en los cómics, que Kara se va al futuro porque se siente más... em, no sé, se adapta más rápido ahí porque pues sí ya está más adelantada la tecnología, algo similar a lo que ella tenía en Krypton y siente más esa conexión o se siente más, digamos, feliz o siente que es más fácil para ella adaptarse en un mundo donde ella está más avanzado. Entonces por eso todos interpretan con que ese fue el final del personaje dentro de la serie. Y ahora vamos con la siguiente Supergirl, que es mi favorita, que es la de la serie de la Rovers. Bueno, aunque al principio era de otra cadena televisiva, pero posteriormente se pasó, digamos así, CW y de ahí conformó, pues, ser parte de la Rovers o como tal. Pues la serie se estrenó en 2015, en octubre del 2015 y terminó en noviembre del 2021 con un total de 6 temporadas. En esta versión, la elegida para interpretar a Supergirl fue Melissa Benoist, quien tenía 26 años cuando fue elegida, obviamente siendo la Supergirl, digamos, más eh, grande que se ha escogido, o sea, de cuanto a la actriz ha sido la más, no quiero decirlo, pero la más vieja para interpretar a dicho personaje. Entonces muchos decían, pues de Girl ya no tiene nada, sería más Superwoman. Pero bueno, esto como opinión general, gracias a esta serie siento yo que Supergirl estuvo en el foco de muchas, digamos, proyectos audiovisuales, tanto animación, videojuegos, empezaron a tener como que
historias más en los cómics, la gente la empezaba a reconocer un poquito más gracias a esta serie por el impacto que tuvo. Digamos que esta Supergirl no es que haya sido super mega icónica, pero dentro de lo que es una serie de televisión protagonizada por una mujer que fue la segunda después de ser la Wonder Woman de Linda Carter, pues sí tuvo ese impacto cultural y mucho más en Estados Unidos, porque pues sí ya Melissa la relacionaban directamente con Supergirl, no había otra cosa que no le preguntaran sobre eso. Entonces, el impacto que tuvo esta serie, ya sea este por como tal por la actriz, no tanto por la calidad de la serie, porque ya sabemos cómo empezó a caer, pero sí tener una serie así como tal de DC protagonizada por una mujer, pues era la segunda. Y después de Linda Carter, pues pasaron muchísimos años. Pues como tal, su historia es casi similar a la Supergirl de la de Smallville, que fue enviada para proteger a Superman, para criarlo, para que no se quedara solo, pero su nave se desvió, se fue a la zona fantasma, por lo cual cuando ya llega a la Tierra, pues ya Superman, pues ya es Superman, o sea, Clark ya es Superman, o sea, han pasado muchísimos años, o sea, básicamente como unos 30 años han pasado, entonces pues ella igual pierde el rumbo, no sabe cuál es su propósito, ahora que pues Clark pues ya literalmente es el mayor héroe de la Tierra, entonces ella es adoptada por los Danvers y pues sí, tal cual, de ahí sí sale su apellido, que es Kara Danvers, pero eso fue una alteración que hicieron al personaje como tal. En esta versión vemos que Kara sale de Krypton desde que es niña, no desde que es adolescente, de unos, no sé, 16 o incluso ya 18 años, que ya es adulta, sino tal cual sale cuando pues es una niña también, a lo mejor unos 9 10 años, no me acuerdo muy bien, pero es una niña. Entonces cuando llega a la Tierra pues casi tiene la misma historia de Superman, pero obviamente ya cara un poquito más grande, mucho más grande, unos 9 10 años, no recuerdo, pero pues tiene la misma crianza que Superman la tuvo, ¿no? De adaptarse a la Tierra, de proteger, bueno, más bien de reprimir un poco sus poderes, proteger su propia identidad y todo eso. Entonces, esa es una alteración al origen que vemos de Supergirl normalmente. Durante la temporada uno pues vemos la adaptación de lo que es Kara siendo una heroína, busca su propio camino, e incluso ahí en los primeros episodios siempre dicen como pues es que ella va a vivir siempre en la sombra de Superman, o solamente es la prima de Superman, y ella lo que trata es hacer su propio camino y no solamente pues ser la prima de Superman, sino ser Supergirl, ser una heroína diferente. Pues entonces en la primera temporada pues vemos eso, también pues trabaja con la Deo, tiene que enfrentar a algunos villanos de su propia familia que es su tía Astra de Krypton y Anon, obviamente pues Kara los derrota y todo eso. En esta serie también, bueno en esta temporada mejor dicho, pues se introduce lo que es el detective marciano, pues la verdad es un personaje que me gusta muchísimo a mí y tenerlo en esta serie, pues la verdad es que le da su toque, o no sé cómo decirlo, para que poco a poco vayan introduciendo personajes icónicos de DC en otros proyectos donde a lo mejor ellos no son los protagonistas, pero dentro de la serie tienen su propio arco de historia y eso está muy bueno porque así hacen que estos personajes más personas los conozcan, teniendo en cuenta el impacto que tuvo esta serie. Durante la temporada 2 tenemos la introducción ya oficial de Superman, interpretado por Tyler Hoechlin, que después tendría su propia serie, aunque sea en otro universo, al fin y al cabo fue el mismo actor. En esta temporada, pues como villanos principales tenemos a la organización de Cadmus, vemos que también pues ahí está Metalo, Rea como tal fue la villana principal en esta ocasión, siendo pues la reina de los Daxamitas, que es la madre de Monel, que es el personaje el cual se enamora Kara en esta segunda temporada, lo cual ahí causa un conflicto pues mayor entre ellos dos por haberle mentido que quién era y todo eso. Durante la tercera temporada, que para mí ha sido la mejor, el tono de la serie cambia un poco, es un poco más oscura, Kara el hecho de perder a Monel se hace un poco más fría en los primeros capítulos, vemos que le dan en su madre a Kara por primera vez en su historia. Así que pues para mí también esta Rain, que fue la villana, ha sido la mejor villana que ha tenido esta Supergirl. Y esta temporada fue sinceramente increíble. Es una temporada de la cual yo no me canso de ver. Durante la temporada 4 ya se tocan temas políticos y sociales como el racismo y todo eso. Cosas que en ese momento
estaban muy bien hechos. Ahorita ya hablar de ese tipo de cosas ya es un arma de doble filo, porque ya mucha gente lo ve como mal tomar ese tipo de temas dentro de las series o películas de superhéroes. Pero bueno, en su momento creo que fue algo que se tocó bien. No es, siento que sea la mejor temporada, pero ya viéndola, analizándola bien, fue una buena temporada. No es la mejor, pero sí fue la buena. Me acuerdo que cuando se estrenó esta cuarta temporada, mucha gente le estaba tirando tierra de que pues había sido un gran bajón comparada con las demás temporadas. Y es que, como les digo, la tercera para mí fue la mejor. Y pues tener esta cuarta, pues sí, como que sí fue un bajón, pero si la analizan ya como tal todas las temporadas, la cuarta sí fue buena. En la quinta temporada, que para mí fue la peor, tenemos a villanos como Leviatán, Ramakán. La verdad es que ni me acuerdo muy bien de qué iba la trama de esa quinta temporada. O sea, se los digo a mí, para mí esa fue la peor. Y aunque haya pasado todo el tema de ahí del crossover de Crisis, ya la verdad es que aquí el Roverso ya estaba cayendo en declive. Así que para mí la quinta fue la peor. En la sexta, que fue la final, pues tenemos como villanos principales a Lex Luthor y a Nixie. Y pues bueno, sabemos que tenían una relación y quién sabe, todo esto de los tótems y todo eso. Sí, sí más que nada por nostalgia, la sexta pues es el final, pero sí, no fue tampoco una gran temporada. Le dieron mucho protagonismo a otros personajes y es Supergirl, no es eh, una serie de otro personaje. Entonces, sí es un poco agridulce esta temporada porque pues le dan protagonismo a otros personajes en lugar de ser Kara o Supergirl la protagonista porque es su última temporada. Así que sí tengo como ciertos sentimientos encontrados con esta última temporada. Pero bueno, al final Kara decide rebelarse ante el mundo, decir que ella es Supergirl, encontrar igual su propio camino. Lo mismo que Supergirl tiene muchas veces en los cómics es eso, ¿no? De sentirse perdida, de no saber cuál es su propósito en la Tierra, muchas cosas de ese estilo. Entonces, así fue como terminó esta serie. Obviamente como enemigos conocidos de DC a los que aparecieron en la serie pues fue Lex Luthor, Metalo, Parásito, una versión de Supergirl Bizarro, Livewire, Silver Banshee, Rain. Obviamente hubo capítulos donde estaban inspirados en cómics de Superman. Y sí, obviamente pues todos decían, no, pues es que es como si fuera Superman, pero en mujer. Y sí, o sea, no los culpo porque como tal hicieron eso. La serie, como les digo, tuvo 6 temporadas con un total de 126 episodios en total. Obviamente, como curiosidad de la serie, pues participó en varios crossovers del Arrowverso, incluyendo el evento más importante de los cómics y del Arrowverso que fue Crisis en Tierras Infinitas. Obviamente tuvo otros crossovers, sobre todo con Flash, donde uno de ellos pues fue uno musical, que esto fue una referencia pues a la serie de Glee, ya que tanto Melissa como Grant Gustin pues salieron en esa serie y pues solamente quisieron homenajearlo. Incluso Darren Criss, que es el villano en este capítulo crossover, pues él también salió en esa serie. ¿Y qué tan fiel fue esta serie respecto a los cómics? La verdad es que solamente como temas fieles solo fue, pues sí, que es Prima Superman, que es de Krypton, que tiene los mismos poderes. em, pues sí, hay más elementos que no son fieles al cómic y los cuales pues uno de ellos son que pues Alex Danvers como tal no existe en los cómics, fue una hermana que le inventaron pues por ahí. Obviamente la relación que tiene con Brainiac 5 no se toca aquí, de hecho Brainiac 5 tiene con otro personaje nuevo que metieron en la serie, que es Nia, bueno, Nia ahorita ya está en los cómics, pero en ese momento no. Entonces hay muchísimos cambios que le hacen a Kara. Obviamente la personalidad de Kara aquí es más como la de Superman, la cual no es así, es todo lo contrario. Se los digo, vean esos episodios de Supergirl de la serie de Smallville y es para mí la versión más fiel que se ha hecho hasta ahorita de ese personaje. Ya veremos cómo sea la versión de Emily Alcock, pero se ve que también va por ese rumbo. Pero sí, o sea, en esta serie de plano quisieron hacer un Superman pero con Supergirl y lo cual eso ha sido la peor adaptación. Sí, ha sido la versión del personaje más icónica, más representativa, más famosa, pero ha sido la peor en cuanto a su versión de los cómics. También en esta serie tenemos algunos, em, digamos, cameos o participaciones de algunos actores, como Helen Slater, que fue la primera Supergirl. En esta es la mamá adoptiva de Kara. También sale Dean Cain, que también fue Superman en las aventuras de Clark y Lois, me parece que así se llama la serie. Y pues sí, también era pues el papá de Kara, padre adoptivo.
También sale Linda Carter, que fue la presidenta, que al fin y al cabo se revela que era una alien también en esta situación. También sale Laura Vandervoort en uno de los primeros capítulos de la primera temporada. O bueno, nada más, creo que al principio y al final de la primera temporada. Pero también, digamos que en ese momento que habían tres Supergirls, las tres estuvieron en esa primera temporada. Y de ahí nos vamos a la, digamos, última Supergirl que hemos visto hasta ahorita, que es la de Sasha Calle, que vimos en la película de The Flash. Bueno, obviamente Sasha Calle cuando fue elegida para el personaje tenía 25 años, es una actriz colombiana, lo cual hace la primera actriz latina en interpretar este personaje. Y sí, obviamente con todos los cambios que se hizo, la verdad es que a mí me gustó muchísimo esta versión de Supergirl, aunque hayamos visto muy poco de ella, la verdad. Lo que se hizo con Superman de Henry Cavill y las Supergirl de Sasha Calle siento que fue un potencial desperdiciado totalmente. Ya obviamente depende si te gustan sus versiones o no, ya esa es otra cosa, pero como estética o físicamente, digamos, ese poder que ambos tenían, la verdad es que siento que fue muy desperdiciado. Pero bueno, no vamos a tocar ese tema ahorita. Pero sí, obviamente es una versión de Supergirl muy diferente porque esta está pues en una línea del tiempo alterna del DCEU, donde pues obviamente tenemos al Batman de Michael Keaton, vemos a un Barry joven y el Barry que todos conocemos. Aquí Kara pues sí llega a la Tierra, pero no llega digamos a Estados Unidos, sino es capturada por los rusos. Les digo, esta versión es más referencia al Superman del cómic de Flashpoint, donde igual llega a Rusia y es capturado por ellos. Obviamente no lo dejan pues salir porque están experimentando, es un proyecto que tienen ahí los rusos. Eso mismo pasa aquí, pero con Supergirl, ya que Superman no llega a la Tierra, sino la que llega es ella. Y obviamente, supuestamente iba a tener la misma trama de que pues iba a proteger a Superman y todo eso, pero pues ya sabemos que no sucedió así. Y obviamente Superman no llega a la Tierra porque en esta película tenemos como villano a Zod. Y Zod en búsqueda del códice, como lo vemos en Man of Steel, pues se entera que pues debe estar en alguno de los dos, ya sea en Clark o en Kara. Pero obviamente al darse cuenta que no estaba en Clark, pues Clark de bebé pues no sobrevivió. Por eso es que Kara está enojada, más allá de que pues estuvo encerrada por los rusos, que los humanos pues la trataron mal y todo eso. Pero al fin y al cabo ella se levanta y ayuda a lo que es pues a los dos Barrys y a Batman. Pero sí, obviamente su destino era morir en este universo porque era algo que no tenía que suceder. Es un universo que literalmente no tenía que haber existido. Como les digo, sabemos muy poco de esta Supergirl porque de hecho pues sale ya hasta el final de la película. Y sí fue una pena que pues Sasha no regresara, pero pues con todos los cambios que hubieron tanto de administración como de planes y todo eso, pues ella llegó en un mal momento, siendo una Supergirl muy buena, la verdad es que me encantó. Su traje, aunque es muy diferente, su versión es muy diferente tanto físicamente como en historia. Me encantó todo lo que se hizo con ella y pues sí fue una lástima que no se le diera pues otra oportunidad, ¿no? Pero pues bueno, todo se tiene que reiniciar, entre comillas, desde cero. Pero bueno, esa básicamente es la historia de esta Supergirl. Y bueno amigos, eso sería todo. Sí, es un video largo, pero tenía que explicar todas las versiones de Supergirl que hemos tenido hasta ahora. Obviamente la que más me tardé pues fue con la de la serie porque fue la que más duró y la que más tiempo tuvo de desarrollo. Igual comenten acá abajo si les gustó este video, este tipo de videos diferentes donde les hablo de las versiones live action de algún personaje. En este caso pues escogí Supergirl. Más que nada para ir subiendo algunos videos sobre el personaje de aquí en camino a lo que es la película del DCEU. Bueno, del DCU, perdón. Y bueno, en estos meses igual voy a ir subiendo diferentes cosas sobre el personaje. En esta ocasión tocó hablar de las versiones live action. Ya en su momento voy a hacer como, pues no sé, algún ranking de cuál es mejor y así, pero dudo mucho eso porque son muy poquitas. Ya veré qué videos se me ocurren. Sí planeo, como se les digo, hacer un video sobre lo que sabemos de la película, subirlo unas semanas antes para que sí vayan informados a ver la película nueva. Y ya igual hablaremos un poquito de Millie, de su versión de Supergirl en ese video, o de lo que se sabe más que nada. Y bueno, ustedes acá abajo comenten cuál es su favorita, cuál es la que menos les gustó, cuál creen que sea la más fiel a los cómics y qué esperan de la nueva o lo que sea. Todo coméntenlo con el debido respeto. Y bueno amigos, síganos en Instagram para que se enteren de las noticias que salen pues de Marvel o DC en el momento. Igual si llega a ver algún segundo tráiler de Supergirl o el primero de Spider-Man,
pues voy a subir mi opinión como lo he estado haciendo pues justamente con el primero de Supergirl, con los de Avengers Doomsday y con el de Lanterns, que he estado subiendo mis opiniones de algunos trailers. Así que si sale el de Spider-Man o el segundo de Supergirl, pues lo más probable es que lo suba. Entonces para que ahí vayan checándolo. Y bueno amigos, eso es todo. Si les gustó el video denle un like, suscríbanse y nos vemos en un siguiente video.